Era el extremo sur de un puente de tierra continua que unía Japón con Taiwán y con el continente asiático. El mar de China Oriental no existía tal como lo conocemos. Era una bahía estrecha. El mar de Japón era un lago interior. Y la gente caminaba por donde hoy bucean los turistas, sin saber que el mundo que pisaban iba a desaparecer bajo el agua en menos de 2000 años. Cuando los glaciares se derritieron y el nivel del mar subió más de 100 metros, ese puente de tierra se hundió para siempre. Lo que quedó fue una isla pequeña y remota en el extremo occidental del archipiélago japonés, más cerca de Taiwán que de Tokio, con su propio idioma, su propia historia, y algo más que nadie esperaba encontrar. A 25 metros de profundidad, pegado a sus costas del sur, una estructura de piedra de 100 metros de largo y 25 de alto que lleva casi 4 décadas resistiéndose a tener una respuesta definitiva. Un buzo llamado Kiachiro Aratake lo encontró en 1986. No buscaba nada en particular. Buscaba nuevos puntos de buceo para su pequeña operación turística en la isla. Lo que encontró, en cambio, fue algo con esquinas que parecían cortadas a escuadra, con escalones que parecían tallados, con canales que parecían excavados con un propósito. Aratake salió del agua convencido de que había encontrado un edificio. No una roca. Un edificio. La ciencia lleva casi 40 años intentando probar que estaba equivocado. Todavía no lo ha conseguido del todo. Si los misterios que los libros de historia prefieren dejar sin respuesta te generan curiosidad, quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar hoy no encaja en ninguna categoría cómoda, y eso es exactamente porque vale la pena. Para entender por qué el monumento Yonaguni sigue siendo un problema 4 décadas después de su descubrimiento, hay que entender primero lo que implica su existencia. El bloque principal mide 100 metros de largo, 60 de ancho y 25 metros de alto. Más alto que un edificio de 8 pisos. La superficie total del complejo cubre unos 45.000 metros cuadrados, repartidos en terrazas, canales, paredes verticales y estructuras conectadas que se extienden por el fondo marino cerca del extremo sur de la isla. Masaaki Kimura, geólogo marino de la Universidad de Ryukyu, lleva desde 1987 catalogando lo que hay ahí abajo. No como un hobby, como su trabajo científico principal. Su inventario incluye 10 estructuras sumergidas en Yonaguni y otras 5 formaciones similares en la isla principal de Okinawa. El conjunto completo, según su interpretación, podría haber sido una ciudad funcional, con lo que parecen ser caminos, plazas, plataformas ceremoniales y estructuras de habitación. El problema es el siguiente. Si eso es verdad, y si el sitio estuvo sobre el nivel del mar cuando fue construido o modificado, entonces alguien lo hizo antes de que el océano lo cubriera. El océano cubrió esta zona hace al menos 10.000 años, cuando terminó la última glaciación y el mar subió más de 100 metros en todo el planeta en un proceso geológicamente breve. 10.000 años atrás es el año 8,000 a.C. Para ubicar eso en algo concreto, las pirámides de Giza tienen 4.500 años. Stonehenge, unos 4.800. Göbekli Tepe, en Turquía, el yacimiento reconocido más antiguo que la arqueología convencional acepta como construcción intencional, tiene 12.000. Si Kimura tiene razón, Yonaguni entra en esa misma categoría. O más atrás aún. Nadie ha probado que tenga razón. Pero en 40 años de investigación y buceo repetido de decenas de científicos desde múltiples países, tampoco nadie ha producido una refutación que cierre el debate de manera definitiva. Y ese silencio es el primer indicio de que la historia tiene más capas de las que parece. Para entender quién podría haber construido algo así, o modificado algo así, hay que hablar de una civilización que la historia siempre menciona de pasada y nunca toma del todo en serio: el pueblo Jomon. Los Jomon no son una teoría especulativa. Son un hecho arqueológico. Habitaron el archipiélago japonés desde al menos el año 12,000 a.C., y su cultura duró más de 10.000 años, hasta alrededor del año 300 a.C. Son los ancestros genéticos directos de los japoneses modernos, y durante siglos fueron descritos por la arqueología como cazadores-recolectores simples, sin arquitectura notable, sin organización compleja, sin capacidad documentada de construcción en piedra a gran escala. Esa imagen ha cambiado. Las últimas décadas de investigación arqueológica han encontrado asentamientos Jomon con estructuras ceremoniales, con artefactos de precisión inusual para su época, con evidencia de rutas comerciales que cruzaban el archipiélago completo. No eran grupos aislados sin contacto entre sí.
Eran una cultura marítima que conocía el océano con una intimidad que ninguna otra civilización de su era podía igualar. Ahora regresa el detalle que mencionamos al principio, el del puente de tierra. Durante el periodo Jomón temprano, entre el 12,000 y el 10,000 a.C., Yonaguni no era una isla remota en el extremo del archipiélago. Era el punto más sur de una franja de tierra habitable que conectaba Japón con Taiwán y con el continente asiático. El mar de China Oriental era una bahía angosta. El mar de Japón era, en términos prácticos, un lago interior. La gente vivía en ese territorio. El geólogo Teruaki Oshii fue uno de los primeros en articular esto con precisión. En la época en que el monumento Yonaguni pudo haber sido construido o modificado, sus posibles constructores no necesitaban cruzar el océano para llegar ahí. No eran expedicionarios. Vivían en ese territorio desde generaciones. Era su terreno. Era, posiblemente, su lugar sagrado. Y cuando el hielo se derritió y el mar subió, no pudieron llevarse lo que habían construido en piedra. No pudieron desmantelarlo. No pudieron documentarlo. Solo pudieron alejarse mientras el agua les cubría los tobillos, luego las rodillas, luego todo. Lo que quedó bajo el océano no fue un accidente, fue el rastro de una retirada forzada que duró generaciones. Eso convierte a Yonaguni en algo diferente de un simple misterio geológico, lo convierte en una pregunta sobre qué tan lejos llega en el tiempo la capacidad humana de construir, y qué tan fácil es para el océano borrar esa respuesta como si nunca hubiera existido. El debate sobre Yonaguni suele presentarse como una elección entre dos posiciones. La estructura es artificial o es natural. Dos campos, dos respuestas, un mismo sitio. Pero hay una tercera posición que casi nadie menciona, y que puede ser la más incómoda de las tres. La roca base del monumento es casi con certeza natural. Esto no está en disputa entre los especialistas que han examinado el sitio con seriedad. La arenisca del grupo Yaeyama, depositada hace unos 20 millones de años en el fondo marino de la época, se fractura exactamente así: planos horizontales de estratificación que se separan en plataformas planas, fisuras verticales que las cortan en ángulos rectos. El resultado visual es una geometría que parece diseñada. Robert Schoch, de la Universidad de Boston, lo explicó en términos directos. Es geología básica y estratigrafía clásica de arenisca en una región con alta actividad tectónica. Pero lo que ni Schoch ni los geólogos que comparten su posición han podido explicar del todo es algo diferente: la ausencia de escombros donde debería haberlos. Cuando la erosión natural talla una roca, produce fragmentos. Bloques desprendidos, gravilla acumulada, material caído en las bases de los escalones. En las formaciones terrestres similares de la costa norte de Yonaguni, esos fragmentos están presentes. En el monumento submarino, las plataformas superiores están limpias de una manera que no corresponde al patrón de erosión que vemos en tierra firme. Kimura lleva décadas señalando esto. Es muy difícil explicar el origen de Yonaguni como puramente natural, dada la evidencia de la influencia humana en las estructuras. Toru Ouchi, profesor asociado de sismología en la Universidad de Kobe, buceó el sitio personalmente y fue más directo. Nunca había visto que la actividad tectónica tuviera tal efecto en un paisaje, ya sea por encima o por debajo del agua. La hipótesis que emerge de esto es la de Oshii: el monumento no es artificial ni natural en el sentido simple. Es una roca que la naturaleza formó y que manos humanas terminaron. No construyeron desde cero. Completaron lo que el tiempo había empezado. Esa posibilidad no tiene refutación clara. Y tampoco tiene prueba concluyente. El 4 de mayo de 1998, un terremoto submarino sacudió la isla de Yonaguni con suficiente fuerza para dañar estructuras en tierra. Los habitantes sintieron el movimiento. Las paredes de las casas mostraron grietas. En tierra, fue un terremoto más en una isla que ya sabía lo que era vivir sobre la zona de subducción del Anillo de Fuego del Pacífico. Bajo el agua, las consecuencias fueron completamente distintas. En lugar de destruir, el terremoto reveló. Las filmaciones submarinas realizadas en las semanas posteriores al sismo documentaron estructuras que hasta ese momento habían permanecido ocultas bajo sedimento acumulado durante siglos y capas de coral. Lo que los buzos encontraron cuando las cámaras captaron esas formas por primera vez los dejó sin palabras. Las nuevas estructuras reveladas por el terremoto no se parecían a los escalones del monumento principal. Se parecían a los zigurats de Mesopotamia. Estructuras escalonadas, simétricas, con un nivel de regularidad que resultaba aún más difícil de explicar como puramente geológico.
Kimura amplió de inmediato su mapa del sitio. Ya no estaba catalogando un monumento aislado. Estaba catalogando lo que, si su hipótesis era correcta, había sido un complejo arquitectónico cuyas dimensiones podían compararse con cualquier cosa que la civilización antigua hubiera producido en tierra firme. Sus notas mencionan paralelos con las pirámides de México, con Mesopotamia, con Egipto. Nadie en el establecimiento científico japonés lo respaldó públicamente. La Agencia para los Asuntos Culturales de Japón no autorizó ninguna excavación arqueológica. La prefectura de Okinawa no emitió ninguna declaración de patrimonio. El sitio quedó exactamente donde estaba antes del terremoto, en ese extraño limbo administrativo en el que todavía existe hoy. Ni protegido como ruina, ni descartado como simple roca. En 2019, un equipo liderado por Takayuki Ogata realizó algo que faltaba: un modelo digital de elevación del monumento combinado con análisis geológico de campo en 3 puntos clave de la costa de Yonaguni, incluyendo la formación terrestre de Saninudai, donde las mismas areniscas del grupo Yaeyama forman terrazas escalonadas de origen completamente natural. Su conclusión fue directa: las formas del monumento son consistentes con los procesos de meteorización y erosión que actúan naturalmente sobre esta clase de roca. El monumento es una formación natural, análoga a las que existen en tierra firme a pocos kilómetros de distancia. Eso debería haber cerrado el debate. No lo cerró. Porque ese mismo año, en 2019, un análisis isotópico de estalactitas sumergidas en cuevas situadas cerca del monumento confirmó algo que Kimura llevaba años argumentando desde una posición más intuitiva que probada. El área estuvo por encima del nivel del mar entre el año 8,000 y el 12,000 a.C. Las estalactitas son formaciones que solo pueden desarrollarse en contacto con el aire, nunca bajo el agua. Su presencia en cuevas submarinas es una prueba física directa de que esas cuevas, y el terreno que las rodea, estuvieron en tierra firme durante ese periodo preciso. 2 estudios. El mismo año. Apuntando en direcciones distintas. En 2022, investigadores documentaron anomalías magnéticas en zonas específicas del entorno del monumento. Las anomalías sugieren la posible presencia de metales trabajados bajo los sedimentos. No se ha realizado ninguna excavación para confirmarlo. El sitio no está clasificado como yacimiento arqueológico, lo cual significa que tampoco existe ningún protocolo oficial de protección que impida que el coral y el tiempo continúen su trabajo sobre la piedra. En 2024, un equipo encabezado por el investigador Hirouga presentó nueva evidencia en la conferencia académica de primavera de la Asociación de Geógrafos de Japón. Esta vez con observación directa bajo el agua, documentaron el desprendimiento activo de roca del lecho, la abrasión de superficies por corrientes y sedimento, la formación en tiempo real de pozas de erosión de distintos tamaños. En sus términos técnicos, la talla natural continúa. El mar sigue esculpiendo. Lo que la suma de estas investigaciones produce no es una respuesta. Produce 4 hechos simultáneos que no encajan entre sí con comodidad, y que llevan a un lugar donde la ciencia raramente se siente a gusto, a la honestidad de no saber. 4 décadas. Decenas de expediciones. 2 estudios definitivos en el mismo año apuntando en sentidos contrarios. Anomalías magnéticas sin excavar. Estalactitas que prueban que el sitio estuvo al aire libre exactamente cuando Kimura dice. Y el monumento ahí abajo, sin moverse, sin explicarse, sin rendir cuentas a nadie. Aquí está lo que nadie ha puesto junto de manera honesta. Las 4 décadas de investigación en Yonaguni no han producido una respuesta. Han producido 4 verdades que coexisten sin resolverse. Primera. La roca base del monumento es natural. Ogata lo demostró con análisis de campo en 2019. La arenisca del grupo Yaeyama se fractura exactamente así en condiciones de actividad tectónica alta. No hace falta ninguna mano humana para producir esquinas de 90 grados en esta clase de roca. Esto no está en disputa. Segunda. El área estuvo sobre el nivel del mar entre el 8,000 y el 12,000 a.C. Las estalactitas lo confirman. Son un registro físico que no miente. Estuvieron en contacto con el aire durante ese periodo. Esto tampoco está en disputa. Tercera. En ese mismo periodo vivieron en el archipiélago japonés los Jomon. Una cultura marítima sofisticada, documentada arqueológicamente desde el año 12,000 a.C., con presencia en todo el archipiélago, con evidencia de construcción en piedra,
con rutas comerciales establecidas. No eran nómadas primitivos. Y estaban, físicamente, en el lugar correcto en el momento correcto. Cuarta. En 40 años de buceo y análisis del sitio, nadie ha recuperado un solo artefacto que la arqueología convencional acepte como prueba de actividad humana. Sin cerámica. Sin herramientas de piedra tallada. Sin restos óseos. Sin inscripciones reconocibles. Nada. Aquí está la grieta que no se ha cerrado. Si el monumento es completamente natural, alguien tiene que explicar dos cosas: la ausencia de escombros donde la erosión debería haberlos dejado, y las anomalías magnéticas de 2022 que la geología natural no produce con esa especificidad. La piedra no magnetiza el hierro por su cuenta. Si fue modificado por los Jomón, alguien tiene que explicar por qué no dejaron rastro material. No existe una sola cultura conocida en la historia humana que haya trabajado la piedra a esa escala sin dejar herramientas abandonadas, sin dejar los pequeños objetos rotos del trabajo cotidiano, sin dejar fragmentos de cerámica ni restos de comida. El silencio material del sitio es, en sí mismo, algo que no tiene explicación satisfactoria en ninguna de las dos columnas del debate. La posibilidad más incómoda es la que señaló Osí hace décadas y que casi nadie ha querido desarrollar del todo: que el monumento sea las dos cosas al mismo tiempo. Una formación geológica que alguien reconoció o utilizó como lugar sagrado o funcional y tal vez completó con trabajo humano deliberado sin dejar el rastro que la arqueología convencional sabe cómo buscar. Una civilización que trabajó con lo que el océano le había dado. En un material que el océano luego reclamó. Usando herramientas de madera o materiales orgánicos que el agua deshizo en generaciones. Si eso es lo que ocurrió, entonces no hay artefactos que encontrar, no porque nadie construyera, sino porque todo lo que usaron para construir ya desapareció hace 10.000 años, mucho antes de que el primer buzo bajara a buscar respuestas. Eso no es una teoría cómoda, pero tampoco es una teoría que alguien haya podido refutar. Lo que Yonaguni cambia no es la historia de Japón específicamente, es algo más amplio. Cambia la pregunta de qué se puede perder sin dejar rastro. Durante la última glaciación, la superficie habitable del planeta era radicalmente diferente de la que conocemos. Las costas actuales no existían, vastas extensiones de tierra continental hoy sumergidas estaban secas, eran habitables y en algunas zonas estaban habitadas. El número de sitios arqueológicos que hoy se encuentran bajo el mar, sin que nadie los haya buscado ni catalogado ni estudiado con la misma sistematicidad con que hemos excavado los desiertos y las montañas, es una cifra que nadie puede dar con precisión. Porque nadie lo sabe. Yonaguni es uno de los pocos sitios donde esa pregunta se volvió visible de manera accidental, donde el agua fue lo suficientemente clara y un buzo fue lo suficientemente curioso para descender los 25 metros y mirar lo que hay ahí. La pregunta que Masaaki Kimura no ha podido responder en 4 décadas no es si el monumento es natural o artificial, es esta: si hay algo así en el extremo sur de Japón, ¿qué hay en todos los demás bordes de todos los demás continentes que el mar se tragó hace 10.000 años? ¿Cuántas veces hemos llamado a aurora de la civilización a lo que en realidad era solo el límite de lo que sobrevivió en tierra firme? Esa pregunta no tiene respuesta todavía, y mientras no haya una arqueología submarina sistemática que explore las costas sumergidas del planeta con la misma seriedad con que exploramos los yacimientos en tierra, seguiremos sin tenerla. El monumento Yonaguni no es solo un misterio en el fondo del mar japonés, es la prueba de que el mar puede guardar historias que todavía no tenemos las herramientas para leer. En Yonaguni, cada mes de abril los habitantes de la isla celebran el Festival de la Civilización Perdida. No como un evento turístico, como un rito, porque en ese lugar específico del Pacífico la idea de que algo antiguo y grande se hundió bajo el agua no es una teoría de internet, es parte de la memoria viva del lugar. Kiachiro Aratake, el buzo que encontró el monumento en 1986, declaró en una entrevista a la BBC: "Me emocioné mucho al descubrirlo. Sabía que se convertiría en un tesoro para la isla de Yonaguni". No dijo para la ciencia, dijo para la isla. Tal vez porque entendió algo antes que los geólogos, que lo que importa no siempre es lo que se puede probar. A veces lo que importa es lo que ningún terremoto, ninguna corriente y ningún informe académico ha podido borrar del todo. Hay una pregunta que queremos dejarte y no es técnica, es personal. Si una civilización existió antes de que el mar la cubriera, si construyó o esculpió en piedra con una sofisticación que todavía no podemos medir bien y el océano borró casi todo rastro de que alguna vez existió, ¿cambia eso algo en la manera en que piensas sobre lo que la historia oficial llama el principio de todo? Escribe tu respuesta abajo, la leemos todas.
Y si estas son las historias que te interesan, las que los libros de texto decidieron no incluir, suscríbete y activa la notificación. La próxima no te va a dejar más tranquilo que esta.